Hola mis queridos hermanos y amigos, aquí les saluda Rudy Franco. Reciban un cariñoso saludo a todos aquellos que nos ven por Facebook, que nos escuchan por teleconferencia, y a los embajadores de Cristo. Un abrazo, feliz sábado. Estamos estudiando en este nuevo trimestre Hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. Y estamos ya en la lección número 2, titulada El poder del testimonio personal. Y llama la atención el título, porque ¿quién de nosotros no anhela tener poder para influenciar por medio de nuestra fe en aquellas personas que amamos, que deseamos que Cristo haga un cambio en ellos? Así que en el testimonio personal hay poder, el cual lo podemos usar bien o mal. Y digo bien porque si nosotros vivimos conforme a los principios que Dios nos ha dejado en su palabra, va a ser un testimonio maravilloso, poderoso, para bien. Pero si nosotros no vivimos conforme a la palabra de Dios, va a ser un testimonio para mal. Y quiero decirles también que es muy posible que nos encontremos con personas que nos argumenten textos bíblicos o alguna doctrina y nos van a poner quizá en algunos aprietos. Pero al mencionar el testimonio personal, lo que Cristo ha hecho en mi vida, es imposible que puedan argumentarlo, porque eso es propio. Y no todas las conversiones son de la misma manera. Hay algunas conversiones rápidas, así como la que vamos a ver en esta lección, la del apóstol Pablo. Hay otras que son que llevan un proceso. Pero de la misma manera, ese encuentro con Jesús nos hace nuevas personas y ponen dentro de nosotros un gozo y una esperanza que necesitamos compartir. Necesitamos que otras personas también puedan experimentarlo. Pero recordemos que nosotros no vamos a convencer a nadie, es el Espíritu Santo. Así que antes de entrar de lleno a la lección, quisiera tener una palabra de oración. Oremos, acompáñenme. Amado Dios y Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por todas las bendiciones que usted nos da cada día. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesús a dar su preciosa vida por cada uno de nosotros. Gracias por el poder de su Espíritu Santo, porque Él es el que nos enseña cómo conducirnos de acuerdo a su palabra. Él es el que nos guía para que nosotros podamos caminar en este mundo que está lleno de maldad. Gracias. Acompáñanos, por favor, en esta lección y que su Espíritu Santo pueda ayudarnos a poder ponerla en práctica. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a entrar en otro de los títulos de uno de los días de esta lección. Los testigos menos pensados. Y saben, hay una historia muy impactante. Una historia que yo le voy a pedir que usted la lea con mucho cuidado para que usted pueda comprender todos los detalles que hay en ella. Se encuentra en el capítulo 5 del libro de Hechos y el título es El endemoniado Gadareno. Así se conoce. Gadara, una de las 10 ciudades que componían Decápolis. Así que nosotros
usted va a ver los detalles de la forma en que este hombre vivía. Y cuando Jesús se dirige a esa ciudad de Gadara, seguramente si alguno de nosotros hubiese ido, le hubiera gustado que se le recibiera de otra manera. Pero allí el que le recibió fue este endemoniado. Y describe que en el versículo 3 que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Así que describe que siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Era una condición realmente triste de aquella persona. Quiero decirles que cuando nosotros conocemos el carácter del enemigo, él desea que cada uno de nosotros los seres humanos estemos en las condiciones que estaba esta persona, sufriendo, alejado de su familia, de sus amigos, en fin. Pero en esta historia nosotros realmente vemos el amor de Dios y el poder de Dios para liberarnos de cualquier situación. Así que interesante, porque aquel endemoniado sabía que Jesús podía liberarlo y por eso corrió a su encuentro, se postró a sus pies, pero luego el que hablaba ya no era él, eran los demonios, porque dice la historia que él tenía legión de demonios. Y quiero decirles que una legión de soldados romanos podían ser desde 4,000 hasta un poquito más de 6,000 soldados. Así que para que usted tenga una idea de lo que aquel pobre ser humano estaba sufriendo. En fin, dice en el versículo 12 del capítulo 5 del libro de San Marcos: y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y relata que nuestro Señor Jesús les dio ese permiso, y sigue narrando que en el versículo 15, que dice que después de que ellos fueron introducidos a aquellos cerdos y estos se lanzaron y murieron, vienen a Jesús y ven a aquel que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Qué ironía, porque imagínese usted que aquellas personas que conocían la condición de aquel pobre hombre, en vez ahora de alegrarse de ver su condición, dice que tuvieron miedo. Y luego dice el versículo 16, y les contaron los que lo habían visto cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y el 17 dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Qué triste. Qué triste que en vez de tener gratitud hacia Dios porque el creador del universo estaba allí en esa región, le rogaron que se fuera de sus contornos. Así que encontramos aquí enseñanzas importantes.
Vemos aquí al principio que los demonios le rogaron a Jesús. Después encontramos otro grupo de personas que le rogaron a Jesús que se fuera de sus contornos. Y luego en el versículo 18 dice, al entrar él en la barca, está hablando de Jesús, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Y no era para menos. Imagínese usted que aquel hombre tenía gratitud en su corazón porque Jesús lo había liberado. Jesús le había dado paz. Es más, él le rogaba que lo dejase estar con él. Pero en el versículo 19 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Así que, mis queridos hermanos, amigos, el primer lugar donde nosotros debemos de dar testimonio del cambio que Jesús ha hecho con nosotros es con los nuestros, con nuestras familias, en casa. No es lo mismo el que yo pueda decir, sí, mire, fulano, sutano, cambió. Él vive diferente porque tuvo un encuentro, va a la iglesia o tuvo un encuentro con Jesús. Es muy diferente a que yo pueda decirles, mostrarles que mi vida hoy es diferente a la que viví antes de conocer a Cristo. Nunca nos avergoncemos de lo que fuimos antes de conocer a Cristo, porque saben, ese puede ser el testimonio que Jesús quiere usar para que otras personas vean en usted un cambio y crean que Jesús puede cambiarles también. Voy a dejarles enseguida con una de las invitadas en esta semana, mi hermanita Yesenia Martínez. Feliz sábado, es para mí un gusto poder saludarles a través de este medio. Vamos a continuar con el repaso de la lección el día lunes y lleva como título Proclamando al Cristo resucitado. En este día se relata un evento muy importante, el evento que pondría el sello del ministerio de Cristo aquí en la tierra, algo que él predicó durante todo su ministerio, y se trata de la resurrección. Pero no solo era el cumplimiento de su ministerio en la tierra, sino que también daría el inicio de la vida cristiana. Era un acontecimiento, fue un acontecimiento muy importante. Es tan importante que el apóstol Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios en el capítulo 15 y verso 14. Si gustan, pueden acompañarme a leerlo. 1 Corintios 15, 14 dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Es por eso que este acontecimiento, el hecho de que Cristo resucitara, da inicio a la vida cristiana. Ahora vamos a leer los hechos de este acontecimiento en el libro de Marcos, en el capítulo 16, y vamos a leer del verso 1 al 7 y luego comentaremos al respecto. Dice lo siguiente: cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, madre de Santiago, y Salomé, dice que compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Y muy temprano, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro a la salida del sol. Decían entre sí: ¿quién nos retirará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron la piedra, que era muy grande, ya retirada.
Y al entrar en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Pero él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo han puesto. Id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allá lo veréis como os dijo. Este hecho tiene puntos importantes. El primero es que en ese tiempo, en esa cultura, la mujer no era tomada en cuenta. La mujer era discriminada, no era valorada, su palabra no tenía ningún poder, ningún peso, no era tomada en cuenta ni siquiera en un juicio. Así que Dios usa a una mujer como el primer testigo de la resurrección, el primer testigo de un acontecimiento tan importante que marcaría el inicio de la vida cristiana. Podemos ver que para Dios no hay excepción de persona. Él puede utilizar a la persona que Él considere que es indicada para servirle. Bueno, ahora que María sabe de la resurrección de Cristo, pero vamos a analizar otro punto importante. ¿Quién era María? ¿Qué clase de persona era ella? Bueno, María Magdalena había sido una mujer endemoniada a quien Jesús había sanado, y lo podemos leer en el verso que sigue, en el verso 9, léanlo conmigo. El mismo texto describe la situación antigua de María, es decir, lo que ella era antes, y dice: después que Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Muy interesante. Dios se le aparece a una mujer en una cultura machista. Y no solo una mujer, sino una mujer que había tenido un pasado que había tenido demonios, y Dios la había sanado. Esto nos da a entender, o nos enseña, que cuán mayor es la transformación de nuestra vida que Dios hace en nosotros, en una persona, más efectivo será su testimonio a favor de Cristo. Así que no pienses que tu pecado es muy grande o que tu vida es demasiado oscura para que Dios la cambie, porque no es así. Para Dios no hay imposible. Dios puede y quiere transformarte a ti también. María Magdalena había sido testigo de la resurrección de Jesús y no podía quedarse callada. Ella tenía que compartirlo. Además, tenía una orden directa de Jesús que le dijo que fuera y le dijera a sus discípulos. Así que ella fue con entusiasmo, con alegría, con gozo de que había visto a Jesús resucitado, y le dijo a sus discípulos. Pero aquí ocurre algo triste. Y veamos lo que dice los versos 10 y 11. Dice: ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Cuando ellos oyeron que Jesús vivía, que ella lo había visto, no lo creyeron. ¿Quién iba a pensar que los discípulos de Jesús iban a dudar de lo que ya Jesús les había dicho? Ya les había hablado que esto iba a ocurrir, que él iba a morir en la cruz, pero que al tercer día iba a resucitar. ¿Cómo íbamos a pensar que los discípulos, los que habían estado con él, los que habían visto los milagros que él estaba haciendo, podrían dudar de su resurrección? Es increíble. No te desanimes cuando tú vas entusiasmado a una persona y le compartes de Jesús y esta persona te dice: no, gracias.
Eso va a ocurrir. Muchas puertas se van a cerrar al testimonio que podamos dar, pero eso no nos tiene que desanimar. Tenemos que seguir porque otras puertas pueden abrirse y esas personas pueden recibir el mensaje. Nuestro deber no es convencer a las personas. Nuestro deber es compartir el mensaje al resto de la humanidad. Eso es lo que Dios nos ha encargado y del resto Él se encargará. No olvidemos Hechos 4:20, que dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Gracias por acompañarme en el repaso de la lección del día lunes. Ahora los dejo con el repaso de la lección del día martes con el hermano Edwin Colindres. Feliz sábado. Hola amigos y hermanos, para mí es un gran privilegio poder compartir la lección de esta semana con ustedes. Continuando con lo que acabas de ver anteriormente, la vida transformada marca una diferencia grande. ¿Por qué? Mira, te muestro un ejemplo. Un miembro de iglesia que no lee la Biblia durante la semana, que ora solo cuando tiene problemas, pero llega el sábado y es puntual en el servicio, es un buen miembro, es un buen líder, pero no tiene una vida transformada, no tiene una experiencia diaria con Dios. Por otro lado, otro miembro de iglesia que busca a Dios todos los días, aún con el cansancio, con los problemas, con todo lo que puede haber durante el día, y deja que el Espíritu lo transforme. Sin lugar a dudas va a haber una gran diferencia entre estas dos personas. El deseo de nuestro Dios es que podamos tener la experiencia con nuestro Dios. Esta segunda parte vamos a hablar de dos personajes, de Pedro y de Juan. Todos conocemos cómo eran ellos. Juan no era una persona paciente, no era una persona tranquila, todo lo contrario, tenía un carácter fuerte y como no por gusto le llamaban el hijo del trueno. Ellos tenían problemas para controlar su temperamento, pero fueron transformados por la gracia de Dios. Hermano y amigo, si este es tu problema, Dios tiene el poder de transformar tu vida, siempre y cuando permanezcas al lado de Cristo, así como Juan lo hizo. Pedro, un hombre sin estudio, un pescador, una persona tosca para hablar, sin experiencia. Dios no busca personas extraordinarias para que sean predicadores. Dios desea que tú y que yo, con el carácter que tenemos, con los problemas o con el defecto que podamos tener, el Señor quiere utilizarnos. ¿Y sabes por qué? Porque no hay mejor testimonio que el que comparte una persona que su vida fue transformada y que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Esto le pasó a Juan y a Pedro, y les invito a leer la palabra de Dios en Hechos capítulo 4 versículo 13, y dice así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, denuedo yo investigué y significa esfuerzo. Entonces viendo el esfuerzo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando Pedro se presentó frente al tribunal y ahí estaba, dice la palabra de Dios, ahí estaba Anás, el sumo sacerdote, estaba Caifás, aquellos mismos que en algún momento interrogaron a Jesús. Pedro, con un vocabulario muy diferente, como lo conocieron anteriormente, con una forma de hablar diferente, con una predicación poderosa. Recordemos que con esa predicación se bautizaron 3,000 almas. Y en la predicación él habló de lo que Jesús era, por lo que ellos vieron en la vida de Jesús. La vida de un cristiano, mis hermanos, que ha sido transformado por Jesús, es notoria. La vida de un cristiano es que ha sido transformado, que ha sido liberado de las garras del enemigo por Cristo Jesús, es una vida reconocida. Quedaron maravillados, porque conocían a Pedro, conocían a Juan, que eran hombres sin estudio, eran unas personas normales como tú o como yo. Pero Dios puede utilizar a todos. Te puede utilizar a ti y me puede utilizar a mí. No tienes que tener una carrera teológica para poder predicar, para que Dios te utilice.
Dios utiliza a las personas que desean colocarse en sus manos. Pero para que Dios te utilice, recuerda, tienes que haber experimentado a Cristo en tu vida. Porque cuando Pedro y cuando Juan hablan, es porque ellos testificaron. Porque testificaron, se trata de Jesús y nada más. No podemos compartir un Cristo que no conocemos. Así que la experiencia de Pedro y la experiencia de Juan nos dice que una vida transformada va a marcar la diferencia. Que Dios les bendiga. Muy buen día, mis queridos amigos y hermanos. Me tocaba compartir con ustedes la lección del día miércoles, de cómo compartir nuestra experiencia. En Hechos 26 encontramos al apóstol Pablo compareciendo como prisionero ante el rey Agripa. Aquí, hablando directamente con el rey, Pablo dio su propio testimonio personal, relatando no solo su vida como perseguidor de los seguidores de Jesús, sino también después de su conversión, su vida como testigo de Jesús y la promesa de la resurrección de los muertos. Hechos 26:8. Cuando Pablo se convirtió en el camino a Damasco, nuestro Señor le habló y le dijo: «Para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti». 26:16. Compartir nuestra fe es siempre una experiencia dinámica. Cuenta la historia de lo que ha hecho Cristo en el pasado, de lo que está haciendo hoy en día por nosotros y lo que hará por nosotros en un futuro. Testificar nunca se trata de nosotros, siempre se trata de Él. Él es el Dios que perdona nuestras iniquidades, sana nuestras dolencias, nos corona de favores y misericordias y nos sacia del bien. Salmos 103, del 3 al 5. Testificar es simplemente compartir nuestra historia de asombrosa gracia. Es un testimonio de nuestro encuentro personal con este Dios de gracia divina. Aunque Juan y Pablo tuvieron experiencias de vidas diferentes, ambos tuvieron un encuentro personal con Jesús. Su experiencia con Jesús no ocurrió en un punto particular en el pasado y luego terminó. Fue una experiencia continua, diaria, de regocijo en su amor y caminar con Jesús. ¿Es la conversión algo solo del pecado? Observemos la declaración de Elena G. de White sobre aquellos que piensan que su experiencia de conversión pasada es lo único que importa. ¿Qué significa la conversión? Algunos piensan que cuando digo deben convertirse, ¿por qué no creen que sea algo sobre religión? Como si al saber algo sobre religión una vez, no necesitarán de ser convertidos diariamente. Pero todos los días, cada uno de nosotros necesitamos ser convertidos. Ahora tendremos la conclusión del repaso de la lección con nuestro hermano Rudy Franco. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos. Seguimos avanzando en esta interesante lección. El poder de un testimonio personal. Primeramente, quiero decirles o repetirles que nunca nos avergoncemos de lo que hicimos cuando no conocíamos a Cristo. Segundo, quiero compartir un versículo que se encuentra en 1 Corintios 6, 20, que dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Démosle siempre la gloria a Dios. Y aquí en esta lección encontramos nuevamente al apóstol Pablo. Y quiero invitarles nuevamente a que usted pueda leer detenidamente este capítulo 26 del libro de Hechos. Allí Pablo se encuentra ante un rey llamado Agripa
y le dice: se te permite hablar por ti mismo, dice el rey. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Y quiero decirles, mis queridos hermanos y amigos, que en esta corte que Pablo fue citado, Pablo estaba en una condición de preso, con esposado, quizá maloliente, había estado preso y estaba ante una comitiva de un rey. Y este rey Agripa estaba ahí de paso. Pero Festo, que era el procurador de esa ciudad, le dijo que tenía este caso de Pablo. Así que dice que esa comitiva del rey era impresionante. Mas, sin embargo, la apariencia de Pablo era todo lo contrario. Un hombre sufrido, un hombre que había sido humillado, maltratado, únicamente por estar hablando de Jesús y las buenas nuevas, de la resurrección de Cristo. Y es impresionante porque Pablo, a pesar de su condición, él lo hace de una manera grande, sabiendo a quién realmente él testificaba. Y llama la atención porque nos presenta también otros puntos muy interesantes. Y él empieza relatándole con detalle toda su conversión a Agripa, completamente su conversión. Yo no voy a leerla porque es bastante grande por falta de tiempo, pero sí, me llama la atención por lo menos el versículo 19 del capítulo 26, y dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Hermanos, amigos, Pablo nos enseña aquí que su fe era una fe obediente, una fe con misión. Y sigue diciendo en el versículo 22: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Aquí encontramos nosotros también que la fe de Pablo era una fe que estaba fundada, estaba cimentada en la palabra de Dios. Él menciona los escritos aquí de Moisés. Era una fe que estaba basada en toda la palabra de Dios. Y luego sigue diciendo el versículo 24: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Una fe de Pablo educada. Hermanos, nuestra fe no nos da autoridad para hacer de menos a otras personas o para burlarnos de la fe de otras personas. La fe de Pablo es una fe lógica, inteligente, respetuosa.
y la amabilidad de Pablo con la cual se dirige al rey es impresionante. Nuestra hermana White dice que si nosotros fuéramos amables y corteses, donde hay una conversión, habrían 100 conversiones. Así que mis queridos hermanos, ojalá nosotros podamos poner en práctica lo que aprendemos. Quisiera compartir algo que el conocido personaje de Mahatma Gandhi dijo. Él dijo así: tengo gran respeto por el cristianismo. A menudo he leído el Sermón del Monte y he aprendido mucho de él. No sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. Pero él dice, el problema son ustedes los cristianos, que no viven lo que enseñan. Qué triste. Qué triste que hayamos muchos que de repente profesamos una cosa y vivamos de otra manera. Hay que tener, hermanos, cuidado con eso, porque la palabra de Dios dice que no debemos de tomar el nombre de Dios en vano. Termino con un artículo del deseado de todas las gentes en el capítulo 82, titulado ¿Por qué lloras? Y dice así: ¿cuántos están haciendo todavía lo que hacían esos discípulos? ¿Cuántos repiten el desesperado clamor de María? Han llevado al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿A cuántos podría dirigirse las palabras del Salvador? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Está al lado de ellos, pero sus ojos cegados por las lágrimas no lo ven. Les habla, pero no le entienden. Ojalá que la cabeza inclinada pudiese alzarse, que los ojos se abriesen para contemplarle, que los oídos pudiesen escuchar su voz. Id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado. No miréis el sepulcro vacío, no lloréis como los que están sin esperanza ni ayuda. Jesús vive, y porque Él vive, viviremos también. Hermanos, que Dios nos ayude a que las situaciones que vivimos en este mundo nos sirvan para poder testificar que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios lleno de amor, y que nosotros, su Espíritu Santo, pueda poner en nosotros el amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Quiero compartir también que estamos compartiendo la tristeza de nuestra hermanita Dana, y quisiera agradecer a todos los hermanos por sus oraciones, y también quiero agradecer a los hermanos que participaron en esta lección. Gracias, hermanos, por su ayuda, por su apoyo, y quiero despedirme con una oración. Querido Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, una vez más por todas sus enseñanzas. Gracias por esta hermosa lección, y quiero rogarle, Padre, que por favor nos ayude a poder vivir lo que nosotros conocemos. Señor, que no sea solamente una teoría, sino que podamos practicar todo lo que usted nos ha enseñado. Quiero pedirle una bendición especial
por mi hermanita Tana y su familia, especialmente su mamá, su familia en Guatemala. Fortalézcales, Padre, que su nombre sea altamente glorificado en sus respuestas. Gracias, nuestro Dios. Quédese con nosotros, por favor. Bendiga cada hogar, pues se lo pido todo en el nombre y por los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo capítulo 1, versículo 1. El acto de estar presente en este día sábado santificado por Dios a través de Facebook o teleconferencia revela un deseo profundo de nuestro corazón de ser bienaventurado. Y la única forma es andar en los caminos de nuestro Dios. Se está viviendo tiempos muy difíciles, de mucho sufrimiento, pero hay gozo que a través de estos medios tecnológicos el mensaje de salvación no se ha detenido, está llegando a diferentes hogares y alabado sea Dios por ello. A cada amigo, a cada embajador de Cristo, a la familia y a usted, sí, a usted que quizá yo no conozca, a todos y a cada uno les doy la bienvenida y deseo que la gracia, la dulce misericordia y la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a todos. Feliz sábado, niños. Espero y estén muy bien. Se les extraña mucho. Espero que los podamos ver muy pronto. Hoy les traigo una pequeña historia de una niña. Su nombre es Rosita. Ella nos cuenta que cuando era niña pasaba todo el sábado en la iglesia. Sus papás siempre llevaban una canasta de pan y más comida para compartir con los hermanos. Cuando terminaba el culto, ellos salían afuera al patio de la iglesia y comían. Cuando terminaban de comer, ellos cantaban himnos y tenían un pequeño culto, mientras los niños jugaban un rato. Dice que extraña mucho esos días de hermandad. Dice que esa historia le recuerda mucho a una historia de la Biblia que dice que un día Jesús y sus discípulos subieron a un bote y navegaron por el agua. Cuando llegaron a la orilla, ellos bajaron a descansar, pero de pronto Jesús miró alrededor y se dio cuenta que muchas personas venían a escucharlo. Deseaban que Jesús enseñara y que sanara enfermos. Y eso fue exactamente lo que Jesús hizo. Sanó enfermos y les enseñó a todos acerca del reino de los cielos. Cuando llegó la hora de comer, Jesús le preguntó a Felipe, uno de sus discípulos, ¿dónde podremos comprar suficientes alimentos para toda esta gente? El salario de 8 meses no bastaría para comprar comida para toda esta gente, contestó Felipe. Andrés, uno de sus discípulos, dijo, aquí se encuentra un muchacho con 5 panes de cebada y 2 pescaditos, pero eso es muy poco para toda esta gente. Jesús le pidió a los discípulos que le trajeran los pescados y los panes, y que dijeran a toda la gente que se sentara en la grama. Luego Jesús tomó los panes y los pescados, y alzando su mirada al cielo, dio gracias a Dios. Entonces les dio alimentos a los discípulos para que los repartieran entre la gente. ¿Sería suficiente? ¿Ustedes qué piensan? Claro que fue suficiente. Era más que suficiente. La Biblia nos dice que cuando todos comieron todo lo que quisieron, Jesús les dijo a sus discípulos que recogieran lo que había sobrado. Y recogieron 12 canastas llenas de alimentos. Algo precioso pasa cuando comemos en la iglesia. Si compartimos lo que tenemos con un corazón alegre, Dios lo multiplicará. Eso es muy cierto. De igual forma, es muy bueno recordar
que cuando venimos a Jesús, su bendición es suficiente y abundante. Amiguitos, espero y les haya gustado esta historia. Creo que nos dice, aquí nos enseña que cuando nosotros compartimos algo con corazón, con alegría, sin recibir nada a cambio, Jesús, nuestro Dios, siempre lo multiplicará. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor, sobrepuja todo entendimiento, la perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva, al entrego mi alma y corazón. Al medida del amor supremo, de mi bondad soy fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre esté glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre me das consolación. Amén, que sea para la honra y gloria de Dios. Bien, hermanos, buenos días a todos. Un sábado feliz, lleno de bendiciones. Vamos a la parte más destacada de la mañana, el estudio de la palabra. La predicación la de tener el hermano Jonathan Franco, y la lectura bíblica para esta mañana la encontramos en el libro de San Juan, capítulo 3 y verso 17. Y así nos dice la palabra de Dios: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Que Dios bendiga su palabra, que ésta tenga un efecto transformador en nuestras vidas y que nosotros podamos aprender algo, que de nuestro corazón salga ese deseo de serle más fiel y más leal a nuestro Dios. Pedimos también por el hermano Franco en la presentación de la palabra, que Dios lo pueda usar con poder. Hermanos, feliz sábado. Es un placer nuevamente estar aquí con ustedes. Estas fechas nos ha brindado unos días muy calurosos aquí por Chicago. Les extiendo todo ese cariño, todo ese calor, todo ese amor a todos los que nos ven por Facebook, los que nos escuchan por teleconferencia, y a todos los hermanos embajadores de Cristo que están alrededor del mundo. Con esto dicho, quisiera empezar antes de todo con una oración. Acompáñenme. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por este día que nos has dado de vida.
Te agradecemos porque siempre nos muestras tu amor en tu creación. Te agradecemos porque siempre nos has brindado una oportunidad de estar contigo por la eternidad. Y te agradecemos porque nos permites estar contigo en estos momentos. Te pedimos que por favor nos ayudes a abrir nuestros corazones para que nosotros podamos tomar tu palabra y dárselo al mundo. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Okay. La creación de Dios es hermosa. Estamos en esta maravilla y nosotros formamos parte de ella. Somos especiales. Nosotros somos una parte especial de la creación de Dios. Somos creados por Él. No sé si ustedes han escuchado la expresión hecho en China o hecho en América. En inglés, made in China, made in America. Son expresiones muy populares. Pero nosotros, ¿qué somos? Ahorita que acaba de pasar el día de la independencia, el 4 de julio de Estados Unidos, me puse a leer y me leí un poco de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y empieza diciendo esto: sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Qué interesante. Todos los hombres son creados iguales. Y somos dotados por nuestro Creador de derechos inalienables. ¿Quién es nuestro Creador? ¿Por qué somos creados iguales? Si nosotros vamos al principio de la Biblia, en el primer capítulo de Génesis, y vamos al versículo 26, dice así: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrado sobre la tierra. Hay muchos datos interesantes de esto. Primero que todo, si nosotros vemos la creación, todo, y dijo Dios, hágase la luz, y hubo luz. Para todo Dios hablaba y se formaba. Pero aquí dice, hagamos al hombre. Si nosotros seguimos leyendo, Dios toma del barro y nos forma. Se tomó el tiempo específico para hacernos. Nosotros somos creados por Dios. Con eso dicho, es interesante porque se nos olvida que fuimos creados no por palabras, sino por amor y delicadeza por Dios en Trinidad, conjunto. Ahí dice, hagamos en plural, no en singular. No dice, voy a formar al hombre, no dice, voy a hacer, sino que hagamos al hombre. La acción es plural y no por palabra, y nosotros somos creados no por palabras, sino por un soplo de vida. Nosotros somos creados especial de la misma boca de Dios. Isaías capítulo 45 y versículo 12 nos dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y todo su ejército mandé. Aquí le está recordando
¿quién nos formó? Dios está diciendo, recuérdense que yo de mis manos los formé y yo de mis manos los salvaré. Dios es el creador de todo esto, toda esta naturaleza que vemos nosotros, que incluso no se asemeja a lo que había en ese tiempo. Pero Dios nos formó a nosotros. Nosotros no somos hechos en China, no somos formados en América, o fabricados en Guatemala, o en Vietnam, o donde sea. Nosotros venimos directamente de la creación de Dios. El racismo que nosotros vemos hoy, los problemas que nosotros vemos de guerra, los problemas que nosotros vemos de odio, no tienen sentido. No importando el color de piel, la etnicidad, lo que la forma en que nosotros nos vemos, todos venimos de esa misma creación. Todos somos hijos del mismo Creador. Todos somos hijos de Dios. Dios es el creador del mundo. Y yo no tengo duda alguna que Dios es mi creador también. Yo soy creado por el cielo. Hablando con un joven hace un par de semanas, me dice, ¿sabes? Dios es amor. Y todos nosotros tenemos amor. ¿Eso significa que nosotros somos Dios? Y yo le dije, cerca pero no. Dios es amor, estás correcto. Y nosotros tenemos amor, estás correcto. Pero no somos Dios. Nosotros fuimos hechos para tener el carácter de Dios. Nosotros fuimos hechos a la semejanza de Dios. Lo vimos en ese versículo de Génesis que dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Y no estoy hablando de apariencia, estoy hablando de su carácter, de su corazón, de su forma de ser. Dios es amor y nosotros fuimos creados para amar. Entonces me dice, entonces nosotros tenemos a Dios en nosotros. Todos nosotros tenemos el pedazo de Dios en nosotros y luego todos nosotros tenemos el aliento de vida todavía. Pero perdimos cuando pecamos. Y ahora no solo es Dios que pelea en nuestro corazón, que tiene el amor, sino que ahora pelea también el pecado, el odio. Y por eso es que vemos la maldad en esta tierra. Nosotros fuimos creados perfectos. Nosotros fuimos creados con amor. Pero al pecar, negamos nuestra propia forma de creación, negamos nuestra naturaleza perfecta celestial y entramos a aceptar una naturaleza terrenal. Es triste. Fuimos creados a su semejanza, pero lo rechazamos. Pero lo maravilloso de todo esto es que Dios ya tenía un plan. Y digo que ya tenía porque si nosotros vemos en Génesis, en versículos 3:15, aquí es donde acababa de pecar Adán y Eva. Y Dios viene y pregunta, ¿dónde están? Y entra en esta conversación y Dios le dice esto. Pondré en enemistad entre tú y la mujer, le dijo la serpiente. Y entre tu simiente y la simiente suya. Y le dice a la mujer, él te herirá en la cabeza y tú, no, le dice a la serpiente, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, este plan ya estaba formado, Dios ya sabía lo que iba a pasar. Dios ya tenía todo esto hecho. Nosotros podemos ver que Dios nos puso esperanza desde el mismo principio que la habíamos perdido.
Dios nos dio la esperanza y Dios nos dijo, pecaron, está bien. Van a sufrir las consecuencias, pero yo les daré la salvación nuevamente. Él nos dio el primer aliento de vida, que nos dio la vida que tenemos hoy. Pero Él nos prometió un segundo aliento de vida que nos promete una vida eterna. El plan de salvación que se formó en el cielo para venirse a ejecutar en la tierra para salvar nuestro corazón. Desde un principio ya estaba dicho la victoria en Cristo. Y desde el principio podemos ver lo que será el versículo más conocido en la Biblia. Desde el principio Dios lo dijo. Desde Génesis nos vamos hasta Juan 3:16. Un versículo muy conocido que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si nosotros seguimos viendo el versículo 17, nos dice así, porque envió Dios a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios envió a su Hijo. Desde el cielo vino Dios mismo en forma de Jesús, dejando toda su creación, dejando el cielo, dejando todo lo maravilloso para venir a ser humillado, para venir a ser crucificado por ti y por mí. Nosotros fuimos comprados por precio celestial, por sangre de Cristo. Dios es mi creador, pero también Dios es mi salvador. Nosotros fuimos creados por el cielo y tenemos una salvación que es hecha en el cielo, ejecutada aquí en la tierra. Podemos ver que Jesús vino al cielo a salvarnos, vino a darnos a este segundo aliento de vida en ese suspiro que dio en la cruz. Ese último suspiro, al morir, nos da la esperanza. Nos da la esperanza a no vivir una vida de pecado aquí en la tierra, sino a vivir una vida perfecta de amor, como la que fuimos creados a vivir desde un principio. Una vida de amor eterna. Siguiendo un poco con lo que fue la independencia, me puse a leer lo que escribió Abraham Lincoln, un presidente aquí de Estados Unidos que escribió un famoso Gettysburg Address. Esto fue después de la guerra civil, donde dice: proclamemos que estos muertos no habrán muerto en vano, que esta nación, bajo el guía de Dios, vea renacer la libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparezca de la faz de la tierra. Guiados por Dios. Y yo les tengo algo más importante: creados y salvados por Dios. Si nosotros nos dejamos llevar de esto, nosotros fuimos creados por el cielo, salvados con un plan que fue formado en el cielo para estar en el cielo. En inglés se dice made by heaven, saved by heaven, for heaven. Aquí Abraham Lincoln nos está hablando de la libertad. Les está diciendo, nosotros tenemos el regalo de vivir un país libre. En ese tiempo la guerra literalmente fue una guerra civil para la libertad.
Pero mis hermanos, el mejor regalo de libertad verdadero que una persona puede tener no lo ofrece ninguna nación, no lo ofrece la tierra, no lo ofrece ningún gobierno, sino que lo ofrece Cristo Jesús. Cristo nos los dio al morir en la cruz y nos ofrece la libertad celestial. Dios es mi Salvador. Si nosotros vamos ahora a Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, nosotros también estéis. Mis hermanos, nosotros fuimos creados por Cristo, salvados por Cristo, para pasar la eternidad con Cristo. No cabe duda. La creación de Dios es perfecta. El plan de Dios es perfecto. Y yo quiero vivir en ese mundo perfecto con Él. Made by heaven, made in heaven, and made for heaven. Es nuestro deber decirle al mundo que no conoce esto. Es nuestro deber llevar como embajadores de Cristo que somos, porque este mundo no es nuestro hogar, como acabamos de ver, porque nosotros no fuimos hechos para vivir en pecado, porque nosotros no fuimos salvados para ser callados. Es nuestro deber y nuestro llamado testificar. En la lección que estamos leyendo, estamos viendo la testificación. Nosotros debemos mostrar ese amor de Cristo, mostrar que nosotros somos hechos a semejanza de Él. Nosotros tenemos el carácter de Cristo en nosotros. El deseado de todas las gentes fue mencionado en la lección de hoy, pero lo voy a mencionar otra vez. Página 737. Dice esto. ¿Cuántos están haciendo todavía lo que hacían estos discípulos? ¿Cuántos repiten desesperado clamor de María? Han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿A cuántos podrán dirigirse las palabras del Salvador? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Está al lado de ellos, pero sus ojos, cegados por lágrimas, no lo ven. Les hablan, pero no lo entienden. Ojalá que en la cabeza inclinada pudiese alzarse, que los ojos se abriesen para contemplar a los oídos y que los oídos pudiesen escuchar y que escuchen su voz. Id presto, decid a sus discípulos que ha resucitado, invitándolos a no morir. La tumba nueva de José, que fue cerrada con una gran piedra y sellada con un sello romano. Cristo no está ahí. No mires el sepulcro vacío. No llores como los que están sin esperanza ni ayuda. Jesús vive. Y porque vive, vivimos nosotros también. Porque Jesús murió, resucitó y vive. Él vendrá y nosotros
podremos vivir con Él. Mis hermanos, yo les quiero extender el llamado. Les extiendo el llamado porque nosotros ya estamos creados por Dios, pero les extiendo el llamado a aceptar ese segundo aliento de vida que Dios nos dio. Que nosotros aceptemos esa salvación que Dios nos extiende al morir en la cruz. Hermanos, debemos aceptar que nosotros fuimos salvados no para vivir en este mundo sin esperanza, sino que para vivir en el cielo. Pero también les quiero extender el llamado para no quedarnos callados. Tenemos que decirle a los demás para que ellos no vivan en este mundo. No vivan en un mundo finito, sin esperanza, sino que vivan con la esperanza de vivir en un mundo que no tendrá fin, en un mundo eterno con Cristo. Mis hermanos, es nuestro deber testificar. Es nuestro deber mostrar ese amor. Y yo les invito a que nosotros mostremos esto al mundo. Es nuestro deber mostrarle al mundo que esa tumba ya no está vacía. Que Jesús murió y venció no solo la muerte, sino todo el pecado en sí. Y que Él sigue siendo el Rey del universo. Y nos invita a morar con Él. Hermanos, nosotros no somos de aquí. Nosotros fuimos hechos por Cristo, salvados por Cristo, para vivir con Cristo. Y les quiero recordar, vivimos en momentos difíciles. Vivimos en un mundo lleno de dolor. Pero no llores. Levanta la cabeza y mira a Cristo. Él te dice, no te preocupes. Yo vendré otra vez y viviremos juntos por la eternidad. El llamado de hoy, aceptemos a Cristo. Invitémoslo a nuestro corazón. Invitemos a los demás para que se unan a este amor. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, te agradecemos infinitamente porque nos has salvado. Te agradecemos porque nos has dado vida eterna si te aceptamos. Te agradecemos porque siempre nos das esperanza y nos ofreces algo que el mundo no nos puede ofrecer. Te agradecemos por la paz que nos das siempre y te pedimos que por favor nos ayudes a abrir nuestro corazón, que nosotros podamos cambiar este corazón de piedra y tener un corazón lleno de amor. Te invitamos a que mores en nuestros corazones y pedimos que por favor nos ayudes a invitar a los demás para que ellos vean que moras en nosotros. Te pedimos que nos ayudes. Señor, creyendo en su palabra y en su amor, quiero sí cantar, llorar y ocupado de estar en la viña del Señor, trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavo del pecado libertad, llevarlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor.
confiando en el poder del Salvador. Quien quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Amén, que sea para la honra y gloria de Dios.